Buenos días, soy la doctora Araceli Chico Capote, especialista en reumatología y la responsable del protocolo de artritis reumatoide del servicio, que hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Artritis Reumatoide. Le doy la bienvenida a todos los que están conectados y todos los que están participando. Tenemos pacientes, tenemos colegas que estamos compartiendo el link con ellos. A nosotros nos toca hablar de las cosas. Estamos tratando de tocar temas que no con mucha frecuencia se hablaban en 20 años atrás. En el día de hoy a mí me toca hablar de la artroscopía como una herramienta de trabajo en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades reumáticas. La artroscopía es un proceder de cirugía endoscópica de mínimo acceso que se puede hacer con diferentes tipos de anestesia, ya sea anestesia local, regional o general, que nos va a permitir observar la cavidad articular en toda su amplitud, con todas sus estructuras anatómicas, y nos va a también ayudar a palpar estas estructuras intraarticulares, poder realizar una biopsia dirigida y poder hacer un tratamiento quirúrgico si fuera necesario. Estas son las ventajas fundamentales que tiene la artroscopía para el reumatólogo. Después de nosotros realizar un método clínico, o sea, de hacer un interrogatorio, un examen físico minucioso y llegar a un diagnóstico presuntivo, pues de ahí se desencadena un número de estudios que nosotros le vamos a realizar, que muchos son la continuación del examen físico, como es el ultrasonido articular, como es la radiografía, como es la TAC, la resonancia, y por último pudiéramos terminar en un estudio comprobatorio como es la artroscopía, que después seguimos hablando de cómo vamos a hacer con ello. La artroscopía tiene indicaciones diagnósticas en reumatología, como es frente a una monoartritis de etiología no precisada. Nosotros tenemos un paciente que lo estamos estudiando por una monoartritis de rodilla, de hombro, y le hacemos todos los estudios de laboratorio e imagenológico y no llegamos a un diagnóstico, como muchas veces ocurre, sobre todo en las consultas de artritis de reciente comienzo, y pudiéramos llegar a realizar una artroscopía para todas las cosas que mencionamos, de una biopsia, ver la sinovial y todas las cosas que vamos a hablar. También podemos tener un paciente con un diagnóstico definido, ya sea una artritis reumatoide, que es el caso que nos ocupa, pero esto ocurre en cualquier enfermedad inflamatoria articular o degenerativa que tenga síntomas desproporcionados o intratables que no respondan al tratamiento habitual. Porque estos pacientes pueden tener intraarticularmente, además de tener esta enfermedad sistémica, otras estructuras como es la plica sinovial, como son lesiones tumorales, como son lesiones condrales, que pueden estar influyendo en la persistencia del proceso inflamatorio y doloroso en esta articulación. La sinovial es el órgano diana de las enfermedades articulares, o sea, cuando ocurre una reacción antígeno-anticuerpo y se desencadena un proceso inflamatorio intraarticular, este va a tener una expresión a nivel de esta estructura, que es la que provoca el derrame sinovial, y después la perpetuación del proceso inflamatorio puede llegar a tener la presencia de paño. Esta es la estructura más importante que nosotros vamos a ver en una artroscopía en un paciente con una enfermedad inflamatoria articular. Desde épocas tan remotas como el año 1971, en el Atlas de Watanabe de artroscopía, en la editorial científica médica, mostraba las características tan diferentes que habían de la sinovial, donde veían fragmentos de cartílago, veían depósitos de cristales, lesiones de la sinovial en la depósitos de cristales de ácido úrico. Aquí tenemos una lesión tumoral por una sinovitis nodular pigmentada. Aquí estamos viendo otras estructuras que se ven muy frecuentes cuando hay un derrame sinovial, ya sea por un proceso inflamatorio
de una enfermedad reumática per se o por una artritis séptica, se ve la formación de fibrina, se ve la formación de estructuras que cuando uno funciona para sacar líquido, siente que está tabicado este fondo de saco, y es por estas estructuras que están organizadas y que están bloqueando el movimiento y la fluidez normal. De aquí otras ventajas que vamos a ver con este proceder. ¿Qué diferencias antes de una biopsia de sinovial por punción, por aguja fina o por artroscopía? La biopsia por aguja fina tiene varias desventajas con relación a la artroscopía. No permite visualizar el tejido que vamos a biopsiar, lo hacemos a ciegas. Hay limitación de algunas articulaciones que no es tan fácil abordar la sinovial porque tienen estructuras óseas que ocupan casi todo el espacio, como es el ejemplo del tobillo, que pudiéramos ahora tratar de hacer en el desarrollo que tenemos del intervencionismo en reumatología, quizás guiada por ultrasonido, pero nunca va a ser tan fiel como si la biopsia la hacemos por artroscopía. Con frecuencia hay falla de la toma de muestra, sobre todo en estas articulaciones cuando no están inflamadas. Eso está descrito en otros trabajos, no es solo nuestra idea de qué ocurre con este tipo de biopsia. Antes de los años 90 se decía que no existía asociación entre la sinovial de la artritis reumatoide y de otras enfermedades inflamatorias articulares. Esto se utilizó hasta años tan recientes como el año 2006, cuando uno revisa Kelling en el acápite de hablar de la sinovial, plantea que no existían diferencias. Sin embargo, con el desarrollo de la inmunistoquímica, con el desarrollo de la artroscopía, pues hemos visto que han aparecido algunos estudios, como por ejemplo estos estudios que les estoy mostrando aquí, donde se dice que tempranos estudios por reumatólogos sugirieron que la ausencia de asociación entre hallazgos artroscópicos y las características clínicas y de laboratorio, así como radiológicas, no podían diferenciar la artritis. Estamos hablando de los años 1975, cuando estaban estas publicaciones realizadas. Posteriormente, en el año 2002, aparecen trabajos, o sea, a partir de del año 2000, pues han aparecido algunos trabajos donde hablan que el aumento del uso de la técnica artroscópica por los reumatólogos particularmente interesados en la patogenia de la artritis y en efectos de nuevas estrategias terapéuticas han encontrado diferencias. Nosotros en el servicio tenemos la fortaleza que desde el año 1987 realizamos artroscopía diagnóstica y terapéutica en las enfermedades reumáticas, y esto también nos ha dado aval para poder hablar de estos temas. La biopsia de la sinovial en la artritis reumatoide tiene características ya bien definidas y ya se están hablando bien claras de ellas, como es la hiperplasia celular marcada, como es el infiltrado de células mononucleares, del anti-CD4, las células T de memoria, las células B, el CD8, la distribución de todos estos elementos puede ser de forma difusa o puede ser de forma folicular o en agregados granulomatosos con células gigantes. Y la formación de nuevos vasos es otro de los temas que se han venido hablando desde épocas como esta que estamos diciendo. También han aparecido trabajos como este de Kramer, donde dice la posible asociación entre la inmunohistología del tejido sinovial y su relación con el daño estructural progresivo. Esto es muy importante y le damos mucho valor porque después del tema de la artritis de reciente comienzo y de la ventana de oportunidades, nosotros tenemos que buscar cómo poder diagnosticar cada vez más temprano y cómo poder quitar o tratar de intervenir en el proceso inflamatorio para detener el deterioro y llegar al daño estructural. Los hallazgos inmunohistológicos en la rodilla son representativos de los eventos fisiopatológicos que ocurren en estos sitios. Y esto ha tenido un desarrollo, un avance científico importante en los últimos años. Otros trabajos realizados también después del año 2000
plantean que microscópicamente están aumentadas en la artritis reumatoide los linfocitos CD3, CD4 y CD20, como ya algunos habíamos mencionado anteriormente, y hay presencia de agregados linfoides a diferencia de las espondiloartropatías. Ya esto lo habíamos dicho, habíamos tocado estos temas anteriormente. Ahora aquí lo vuelven a reafirmar. La expresión de las integrinas es diferente entre la artritis reumatoide y la artropatía psoriásica. El tejido sinovial obtenido en las articulaciones inflamadas muestra diferencias histológicas importantes entre la artritis reumatoide y las espondiloartropatías en general, y de la psoriásica, que es la que más se parece a la artritis reumatoide en su comportamiento. Otro trabajo más reciente aún dice que las características de la sinovial, de la psoriasis, de la artropatía psoriásica son similares a las de la espondiloartropatía, pero son diferentes a la de la artritis reumatoide. Eso también está ya bien definido. La intensidad del infiltrado celular, los niveles de activación y los productos segregados varían grandemente entre la artritis reumatoide y otras artropatías. O sea que le estamos mostrando diferencias significativas que ya se van evidenciando entre las diferentes enfermedades inflamatorias articulares. Otro trabajo que también habla de este tema es el valor de la biopsia sinovial. Se ha demostrado una significativa relación entre el número de macrófagos en la capa de revestimiento sinovial y el daño articular. Nosotros sabemos que la capa de sinovial tiene alrededor de entre 3 y 5 capas de sinoviocitos, que estos se pueden multiplicar. En la artritis reumatoide puede verse un aumento entre 10 y 12 capas de sinoviocitos, que es lo que va a dar lugar después al pannus, que este pannus, la perpetuación de este proceso inflamatorio, es el que provoca el daño articular. Pues se ha visto que histológicamente esto puede hablarse del número de macrófagos, y esto también puede tener una repercusión, o se espera que tenga una repercusión sobre este daño articular. Se ha demostrado que un cambio predominante en el tejido de la sinovial de los pacientes en remisión después del tratamiento con FAME es la disminución del número de macrófagos. De ahí que se piense que esto tiene mucha relación y se plantea que el número de macrófagos habla de actividad y de agresividad de la artritis reumatoide desde el punto de vista intraarticular. Estas hipótesis refuerzan que la artritis reumatoide es una alteración mediada por macrófagos y que la disminución de estos en la sinovial pudiera ser el objetivo primario en la mayoría del tratamiento. O sea que esto nos está dando otro instrumento más para nosotros poder evaluar la actividad y poder hablar de la decisión terapéutica en estos casos. La artritis de reciente comienzo, que es un tema que ya no es tan reciente y que nos permite poder ver en su inicio al paciente cuando comienza y que llegue a esa consulta que tenemos habilitada para que con los primeros síntomas pueda venir del médico de la familia a nosotros y poder hacerle un estudio. Pues tenemos algunos marcadores que también han cambiado la vida del artrítico, como es el péptido citrulinado, un marcador que puede predecir en años que si el paciente lo tiene positivo hay que chequearlo, hay que vigilarlo para poder ver la aparición temprana de su enfermedad y ponerle un tratamiento oportuno. O sea que nosotros buscamos en esto la biopsia, aunque no tiene un rol diagnóstico en la artritis reumatoide reciente, la biopsia y el análisis de este tejido sinovial pueden prever una importante información pronóstica, por lo que hemos mencionado anteriormente, la presencia de macrófagos, la intensidad y otros elementos que vamos a mencionar desde el punto de vista endoscópico. Un estudio limitado longitudinal de pacientes con AR temprana dice que el número de macrófagos en la capa de revestimiento sinovial se correlacionó con el número de nuevas erosiones en radiografía de manos y pies un año después de haber comenzado en la consulta de artritis de reciente comienzo. O sea que esto es algo que le tenemos que dar valor, le tenemos que dar peso en el diagnóstico.
desde el punto de vista endoscópico. La artroscopía es un método, como decía, poco invasivo, aunque más invasivo que la imagenología y que el examen físico que hemos hablado, pero es la extensión del reumatólogo para poder ver las características de la sinovial y cómo se comporta la vascularización. Por ejemplo, Watanabe en su atlas hablaba mucho de las características de las vellosidades. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de las características de las vellosidades, que le damos mucho valor a la imagen en dedos de guante, como le decimos a estas vellosidades que ustedes ven aquí, se ve como la mano de un guante que le echamos aire, es la forma como aquí están viendo también en esta imagen, y le damos mucho valor a la unión de estas vellosidades por un puente, a los vasos rectos que se comportan diferente a estas imágenes que estamos viendo aquí, que esta es una imagen de una espondiloartropatía, que da una imagen como si fuese un arbolito. Los vasos son muy tortuosos, a diferencia en la artritis reumatoide, son vasos rectos, y aquí tenemos una imagen de una osteoartritis o de una enfermedad por depósito de cristales también, que se ven vasos mixtos, hay recto y hay tortuoso. Esto se le da mucho valor al aspecto macroscópico que nosotros estamos viendo en la sinovial, pero a esta estructura que es la sinovial le damos valor nosotros que somos los reumatólogos, porque vamos a buscar el detalle de lo que ya estamos viendo desde el punto de vista clínico. Entonces, les repito, desde el punto de vista endoscópico, ver el fondo de saco, que es donde más se caracteriza la sinovial, y ver las imágenes en dedos de guante, la formación de penachos, de puente, y que los vasos sean rectos, nos hace sospechar mucho la presencia o la tendencia a evolucionar hacia una artritis reumatoide. No así si vemos los otros tipos de vasos, tortuosos o mixtos, que bueno, ya tienen otra explicación. Nosotros realizamos un trabajo, que me doy cuenta que ahora no se lo puse aquí, donde hicimos una comparación entre la artritis reumatoide, las espondiloartropatías, las enfermedades por depósito de cristales y la artrosis, y el 90% de los pacientes con artritis, todos tenían vasos rectos. Esta enfermedad inflamatoria, como es la artritis reumatoide, puede verse combinada con otras enfermedades reumáticas, y también eso puede hacer que se perpetúe el proceso inflamatorio, y el paciente nosotros lo tenemos clinimétricamente en remisión, o sea, cumplimos el objetivo del tratamiento, que es tener al paciente en remisión, y tiene un proceso inflamatorio local en la rodilla que no mejora. Y puede ser porque tenga asociada una enfermedad por depósitos de cristales, como estamos viendo en la lámina de la derecha, donde se ve las imágenes en cielo estrellado, que son todas todos estos punticos brillantes que desde el punto de vista endoscópico decimos que hay una imagen en cielo estrellado, porque cuando uno mira todo el fondo de saco va a ver como lucecitas brillantes puntiagudas, porque en la gota el órgano de choque o el órgano diana es la sinovial, y en la enfermedad por pirofosfato de calcio el órgano diana es el cartílago, como son estas imágenes que vemos aquí a la izquierda. Esto no es infrecuente que se asocie a un paciente con artritis reumatoide que tenga más de 50 años, y hay que tenerlo en cuenta, y a veces lo único que nos define el diagnóstico, si no lo pensamos y le hacemos estudio del líquido sinovial y lo vemos en el microscopio de luz polarizada, es una artroscopía. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas, bueno, aquí cuando ya el paciente uno lo ve, si le tomamos muestra con el líquido y demostramos que tiene el paciente, puede tener una artritis reumatoide, pero puede tener el diagnóstico de gota anteriormente o el diagnóstico de una condrocalcinosis, y tiene asociada a una enfermedad por depósito de cristales una artritis reumatoide o viceversa. Este es más fácil de poderlo diagnosticar.
o sospechar. Hay una estructura que nosotros en reumatología no tenemos mucho conocimiento, porque esta estructura aparece en la literatura después de la presencia de la artroscopía. Incluso cuando yo empecé a hacer artroscopía, muchos pacientes que llegaban a la consulta con la historia de una menisceptomía hacía 20 años y el dolor seguía tal cual como antes de operarse. Esta es una estructura que es un remanente embrionario, que lo tiene lo mismo un paciente con artrosis que un paciente con artritis, con espondilitis o con psoriasis, y que provoca un trastorno mecánico. Porque él se encuentra, como vemos aquí, la mediopatelar, porque existen 3 tipos de plica. La mediopatelar interfiere en la mecánica entre el cóndilo y la rótula, y por eso se le llama síndrome de plica, porque en la rótula provoca la condromalacia, en el cóndilo provoca la condromalacia y también da una grasa de Hoff hipertrófica. Pero la causa de esta estructura que provoca este trastorno mecánico pueden ser los traumas o microtraumas de repetición, pero las enfermedades inflamatorias, o sea, el proceso inflamatorio y su perpetuación, le provoca inflamación a la plica, la engruesa y provoca un efecto de cuerda, que es el que hace que provoque la condromalacia, tanto en la rótula como en el cóndilo, y hiperplasia de la grasa, porque ella viene unida por toda la cara medial de la rodilla hasta la grasa de Hoff. Y a toda esta triada es a lo que se le llama síndrome de plica, que si nosotros no lo pensamos, también provoca un efecto mecánico dentro de la rodilla y puede tener la artritis o la psoriasis o la espondilitis muy controlada y el paciente sigue con dolor en esa articulación. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta y solo la artroscopía nos va a confirmar el diagnóstico y la podemos resecar a través de este mismo procedimiento. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista endoscópico en la artritis reumatoide es que el paciente no está exento de tener tumores sinoviales. Tumores sinoviales benignos, como es la condromatosis sinovial, y como es la sinovitis vianodular pigmentada. Por ejemplo, aquí estamos viendo una sinovitis vianodular pigmentada localizada, porque también puede ser difusa. Esta se comporta como un tumor intraarticular, pero que está provocando bloqueos, se mueve, el paciente viene que tiene una bolita que se le corre dentro de la rodilla, y este otro, que es la condromatosis sinovial a forma difusa, porque también puede tener cuerpos libres bien organizados cuando hay una osteocondromatosis. Nosotros vemos que además de tener estas vellosidades que no son tan típicas de una artritis reumatoide, sino de un proceso inflamatorio diferente, termina en fragmentos cartilaginosos en sus puntas, y esto también es importante para poder discernir entre actividad de la enfermedad y no seguir poniendo más dosis, elevar las dosis de los modificadores o de los FAME y hacerle tratamiento local desde el punto de vista quirúrgico. Otra de las estructuras que se puede dañar en la artritis reumatoide y que no está exenta, ya nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos en una casuística de 1287 pacientes con artritis reumatoide, el 60% son mayores de 60 años. O sea que además de tener una artritis reumatoide, independientemente que hayan empezado en la edad pediátrica o en la edad adulta, ya después de los 60 años algún cambio cartilaginoso debe tener, ya sea por artrosis o por la misma enfermedad per se, o porque tenga estructuras, como hablaba de la plica, que den lesiones. Esta es una condromalacia de la cara anterior del cóndilo asociada a una plica como le habíamos enseñado. Esta está en relación con una plica. Esta es una lesión degenerativa en pico del oro del menisco. Esta es una lesión de la rótula que se identifica desde el punto de vista endoscópico como una imagen en carne de cangrejo, que se ve una lesión difusa de toda la rótula, que nosotros desde el punto de vista endoscópico consideramos que la rótula es la primera estructura intraarticular en la rodilla que empieza a tener cambios degenerativos desde etapas muy tempranas,
que a través de la artroscopía podemos hablar de grados de artrosis y el cartílago lo primero que cambia es su color. Del color blanco nacarado pasa a un color amarillo deslustrado, que esto es por la mala nutrición del cartílago, por el proceso inflamatorio que cambia las características normales del líquido sinovial, y el cartílago, que es una estructura vascular y sin nervio, pues se nutre del hueso subcondral y su intercambio con el líquido sinovial. Y después de este color deslustrado y amarillo comienza el reblandecimiento, el deshilachamiento, la fisura y la exposición del hueso subcondral. Esta imagen es una imagen que es una condromalacia grado 3, o sea que hay fisura y deshilachamiento, pero no hay exposición del hueso subcondral. Sin embargo, en esta estructura que tenemos aquí a la izquierda, es una lesión que comenzó así, pero como nosotros pensábamos que lo que tenía era por la artritis, lo único que le hacíamos era modificar el tratamiento, y esa lesión fue provocando un trastorno mecánico y llegó a provocar una úlcera en el cóndilo femoral y en la meseta tibial. Y aquí ya tenemos exposición del hueso subcondral, que es una condromalacia grado 4, que posteriormente a esta exposición del hueso subcondral viene la exposición del calcio que se deposita en ese hueso que está totalmente expuesto y que por supuesto va a ser muy doloroso. Todas estas estructuras que hemos mencionado, la plica, los tumores, el trastorno o las lesiones de menisco, las lesiones de cartílago, tienen una repercusión en una evolución, mejor o peor, en la artritis reumatoide. Por lo que todas estas estructuras las tenemos que tener en cuenta, y por eso es importante que el reumatólogo tenga habilidades en el diagnóstico y en el tratamiento de las lesiones intraarticulares en las enfermedades inflamatorias, porque esta artroscopía constituye un proceder terapéutico desde sus inicios. Ahí estamos mostrando, con la entrada de la articulación, le estamos provocando un lavado articular. ¿Y por qué decimos que siempre es terapéutica? Porque el lavado articular es uno de los tratamientos que están descritos en las enfermedades inflamatorias articulares, y con la artroscopía el lavado es mucho más amplio, salen los fragmentos de cartílago. A veces cuando uno va a hacer una artroscopía en una condromatosis sinovial que no la sospechaba, el diagnóstico a veces lo hace nada más que con la entrada de la vaina, porque cuando retiramos el trocar para poder entrar el lente, sale una cantidad de granitos que parece cuando uno está haciendo arroz con leche y pone el arroz a ablandar en agua para poderlo hacer dulce, pues ese arroz así blandito es lo que sale por esta vaina, que eso no lo podemos ver si lo hacemos un lavado articular por punción. O sea que por eso lo consideramos terapéutico desde sus inicios, y también puede limpiar todo ese líquido sinovial lleno de sustancias proinflamatorias que provocan la irritación y la perpetuación del proceso inflamatorio. Además, está demostrado que la solución salina tiene efectos antiinflamatorios. Esta es una de las cosas que hacemos. Aquí también estamos haciendo una sinovectomía en un paciente con un proceso inflamatorio. Aquí estamos haciendo una perforación en una exposición del hueso subcondral, y aquí hicimos una mosaicoplastia, que no es más que hacer relleno en la zona que están expuestas para evitar el dolor. Motivado por todas estas cosas que le he ido mencionando, y solo quiero dejarle ver la importancia que tiene la artroscopía en manos del reumatólogo, y como que él lo habló desde el año 1991, que dijo que era una herramienta importante en manos del reumatólogo. Nosotros hicimos un trabajo en el año 94, donde hablamos de la imagen artroscópica y la biopsia sinovial como apoyo en el diagnóstico de artritis reumatoide. Se encontró que cuando había presencia de fibrina en el examen endoscópico
infiltrado denso linfoplasmocitario y folículos linfoides en la biopsia sinovial no nos debe hacer sospechar la presencia de una artritis reumatoide, si no está definida, que está en curso. Y ahí nosotros tuvimos un grupo de pacientes en ese trabajo, que lo pueden revisar, que endoscópicamente nos parecía que era una artritis reumatoide, histológicamente también, y lo seguimos en el tiempo a 21 pacientes y solo 2 pacientes no evolucionaron a una artritis reumatoide. Eran pacientes, la mayoría con más de 60 años, que estaban dando vueltas de consulta en consulta de rehabilitación de la atención primaria y de reumatología u ortopedia por una osteoartritis de rodilla, y lo menos que tenían era osteoartritis de rodilla. Otro trabajo que realizamos de sinovectomía parcial por artroscopía en pacientes con artritis reumatoide, en esto se obtuvo, los resultados obtenidos apoyan los conceptos actuales del tratamiento temprano y enérgico encaminado a detener el proceso inflamatorio. O sea, aquel paciente que nosotros le ponemos metrotexate, cloroquina, azulfidina, fisioterapia, antiinflamatorio, bajas dosis de esteroides y no resuelve el proceso articular, nosotros nos sentimos con el derecho de poder entrar y ver qué está pasando en esta articulación por todo lo que hemos mencionado, y si todo lo que está ahí es el PAN por la perpetuación del proceso inflamatorio, una sinovectomía temprana en una sinovitis persistente con una enfermedad aparentemente controlada, solo dice que esto no se va a resolver solo con tratamiento médico y rehabilitador. Y nosotros en este trabajo evolucionamos durante 5 años, donde hubo buenos y excelentes resultados en la mayoría de los casos. Y mi objetivo de esta charla es motivarlos, incentivarlos a que, sobre todo, los que ya tienen una formación artroscópica y que tienen su criterio propio de lo que somos capaces de poder hacer con este proceder y ayudar a nuestros pacientes. Yo creo que es el momento de tratar de incursionar de alguna forma y trabajar en conjunto, pero todo en boga de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y disminuir el daño, porque nos preocupamos por aumentar la expectativa de vida, pero tenemos que luchar por tener mejor calidad de vida para poder ser más independientes. Muchas gracias.